Hola, mi nombre es Pedro Jesús Orea Reyes y hoy les voy a hablar de mi trabajo recepcional titulado El Quisquilloso Laurente. Elaboración de papel artesanal con fibras naturales no madereras y su aplicación en piezas de arte. Mismo por el cual obtuve el grado de licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Trabajo que fue dirigido por el maestro Roberto Rodríguez Hernández. Comenzamos. Laurente significa el oficial al mando de elaborar papel de manera artesanal. En este proyecto va más allá al fondo, porque representa a ese artesano que inicia desde la recolección de la fibra hasta el desenlace levantando el papel seco. Quisquilloso es una palabra que connota a personas sensibles, susceptibles a ciertos estímulos. Bueno, sí es así en este proyecto, pero no del todo tan específico. Quisquilla es esa mejora continua que tienen los artistas sobre reflexionar entre sus procesos técnicos, entre sus procesos creativos y en siempre ser reflexivos entre su quehacer y su pensar. El cuerpo del trabajo está constituido por una introducción, 3 capítulos, una conclusión, un glosario y un anexo. En la introducción hay una descripción general del proyecto. En el primer capítulo se habla del método general y los materiales empleados, mientras que en el segundo capítulo se describen todas las cualidades físicas y perceptivas de los papeles no madereros que se trabajaron en este proyecto, que fueron 4 fibras: caña, maíz, izote y plátano. En el tercer capítulo se describen estos resultados con las piezas que se resolvieron. Estos 3 capítulos tienen su resolución en metodología, experiencia y resultado, porque ese es el trabajo desarrollado en una memoria, que es la modalidad en la que se resolvió este proyecto de investigación. Pero no es así estrictamente en este proyecto, ya que compagino metodología con experiencia y experiencia con resultado, así como metodología con resultado, para crear un trabajo didáctico y de mayor acceso a todo el público que desee leerlo y que sea una fuente para todo aquel que desee realizar papel. Contiene un glosario, ya que hay términos específicos que necesitan explicación puntual, y tiene un anexo, un único anexo en el cual la gente puede ver el trabajo sintetizado de las 4 pulpas mecánicas que se realizaron. Este tema yo lo elegí desde 2017 porque yo, como artista visual, he tenido inquietudes en mis procesos técnicos, como el hecho de obtener un material desde su constitución. Y es eso lo que a mí me motivó en primera instancia en conocer el oficio de encuadernación, que posteriormente ya fue el de elaborar papel, pero primeramente fue encuadernar. Después, como soporte universal del artista, descubro que también tengo la oportunidad de hacer papel en septiembre de 2017 en el taller del maestro Roberto Rodríguez, y me encamino a realizar una tutoría artística con el Instituto de Artes Plásticas para poder hacer papel. Entonces ocurre que, haciendo un recuento de todo lo aprendido en mi carrera universitaria, tomo la firme decisión de transmitir mi conocimiento adquirido en este oficio, que potencialmente es bueno para elaborar piezas artísticas. Otro punto importante por el cual este proyecto tiene gran relevancia es el hecho de que estoy trabajando fibras potencialmente buenas en el estado de Veracruz, porque son materias primas en abundancia y que el mismo ambiente nos está dando estos residuos orgánicos para obtener otro producto. Es un proyecto de alguna manera sustentable, aunque no sea su primer enfoque y sea dedicado a las artes. Sí tiene gran relevancia en cuanto a un macroproyecto futuro para aprovechar los recursos que tenemos como veracruzanos. Fue el hecho de ir, como es el arte, mezclándome en otras áreas del saber para ir definiendo cómo estructurar el proyecto. Entonces yo, como un proceso creativo, también puedo decir el hecho de cómo fui desarrollando los capítulos. En el primero lo divido en la pulpa, el papel húmedo y el papel seco. En el capítulo 2, que es el más extenso de mi proyecto,
fue basarme en esta estructura del primero, que lleva un desarrollo entre características del papel húmedo y las características del papel seco. Y reconociendo que una cosa es ser fibra y otra cosa es ser papel, porque hay un proceso dentro de que se desarrolla. Y el hecho de terminar con estos productos, ya tener tu papel, ir analizando para qué es potencialmente bueno, para qué es un producto direccionado a hacer collage o a hacer pintura o a hacer dibujo, y ir definiendo cuál es la característica de ese papel para un trabajo artístico. Yo, al momento de ver el papel de plátano, sé que es un papel plegable, que tiene un granulado semi-uniforme, que tiene características sensitivas cuando uno lo toca. El papel de isote también. El papel de caña es más rígido, tiene unas barbas muy duras y llega a ser un papel que se presta para la gráfica, así como el de maíz. Entonces, pensar en procesos creativos inmiscuye pensar en los técnicos, así como desde cómo se hace, cómo tienes que soportar el molde para hacer un pliego de maíz, porque no es lo mismo hacer un pliego de maíz que hacer un pliego de plátano. Es demasiado fácil hacer un pliego de plátano porque la pulpa es pesada en el agua, mientras que la pulpa de maíz es volátil, se mueve, es inestable. Entonces llega uno a tener que hacerse ideas en la cabeza para que el pliego salga uniforme y no tenga demasiada mano ni lagunas. Es una labor creativa dentro del proceso técnico. Entonces, hablando de esto, yo puedo resumir o concluir que tienes que tener los sentidos a todo lo que da, todo el tiempo. Tienes que tener tus sentidos bastante sensibles y bastante perceptivos para que toda esta investigación tenga fruto, porque es una investigación de campo. Yo me basé en 3, 4 libros para darle soporte teórico, pero realmente todo lo demás es conocimiento de campo. Este es mi instrumento de diario y aquí tengo registrado todo cómo se comportan los papeles, cómo son las pulpas mecánicas de cada tipo de mezclas, entre los colores, entre los blanqueamientos. Y esto es finalmente con lo que se basa mi proyecto. Otra guía muy útil es este libro que la Universidad Veracruzana edita en 1994 por el maestro Raúl Alfaro. Y otro libro más que se llama El papel, de Joseph Asunción, que lo encontré en la biblioteca del Instituto de Artes Plásticas. Yo en el Instituto de Artes Plásticas tuve bastantes experiencias al lado del maestro Roberto Rodríguez, con lo cual yo fui definiendo esta faceta como Laurente, como un artesano del papel, y poco a poco fui definiendo la dirección que iba a tomar este proyecto, esta tutoría artística. Puedo hablar acerca de la resolución de una pieza que se titula Urdimbre, y cómo fue importante y fue un momento clave para ir definiendo esta producción a partir de la elaboración de papel. Y sucede que en una tarde de octubre de 2019 yo voy al Instituto de Artes Plásticas a hacer levantamientos de papeles que yo desgraciadamente no había podido ir al instituto, y habían pasado 2 meses en los sayales, en los soportes donde tienen que secarse. Entonces esta situación complica un poco el levantamiento del papel. Al secarse tanto ya se quiebra o se rompe, se rasga con más facilidad. Y se me ocurre pues pedirle una espátula para hacer levantamientos, hacer fuerza en las esquinas para después hacer toda la leva. Bueno, pues yo resolviendo esto, estoy con la espátula tratando de levantar todo el papel, y en un forcejeo que se me va la fuerza y se crea una textura, un acordeón en ese papel, porque la fibra de isote es muy blanda. Y fue un espectáculo visual, vi lo que había resuelto, vi esa textura y esa sensación del papel, y la verdad es que lo disfruté y lo vi, y hasta el maestro Roberto lo compartió conmigo, que era algo muy bueno, con lo cual yo podía resolver una pieza. Yo en esos momentos mi estado anímico era bastante triste, me sentía yo deprimido, y cuando yo tuve toda esta suerte de texturas y de fibra que se estaba obteniendo así
compositivamente, hablando como artista, que ves lo que tienes y tienes hilos y tienes retazos de tela, y entonces empiezas a hacer esta creación del lenguaje, de los materiales, algo que defiendo mucho en mi proyecto, y se obtiene esta pieza que se titula Urdimbre. Y para mí fue hasta terapéutico resolver esta pieza. Fue un momento en el que se me abrió la mirada de lo que estaba yo haciendo, lo que estaba creando con estos tirajes, con esta producción. Porque de alguna manera yo, de ser uno nada más el que trabaja el papel, tus tirajes son cortos o no son tan extensos. Y tenía miedo, antes de esta pieza yo tenía miedo de ocupar mis tirajes y de que los desperdiciara o de que no hiciera algo bueno, y tenía una faceta muy quieta y pasiva como productor, pero ocurre este accidente de la espátula y se me abre la mirada y fue algo muy satisfactorio. Yo puedo decirlo que fue un momento clave para continuar mi investigación como papelero. Lo más relevante de esta investigación es el hecho de que es un manual y es un manual completo. Yo traté de ser lo más descriptivo posible para que este conocimiento adquirido y acumulado pueda ser ocupado por otros. Es un manual que puede ser un preámbulo para muchos proyectos donde se pueden vincular no solo las artes, sino otras áreas de conocimiento. Entonces creo que el Quisquilloso Laurente, a pesar de ser esta mezcla entre artesano y artista, también es esta humildad, y no pecando yo de soberbio, de transmitir conocimientos en su totalidad descriptivos para que cualquier persona, cualquier lector tenga la oportunidad de aprender y hacer papel. Ves cómo se comportan las fibras, vas analizando qué fibras son potencialmente buenas para trabajar, como el hecho de ser regionales, ¿no? Endémicas, y yo puedo decirles que como investigador y como productor me interesa seguir trabajando las fibras de la región, como por ejemplo chayote, de donde yo soy, de Orizaba, es una fibra muy abundante. También ocurre que dentro de las fibras que ya trabajé y vi cómo se comportaban en cuanto a hacerlas y trabajarlas para una pieza, puedo hacer un comentario rápido de que entre isote y caña yo puedo obtener un papel muy bueno para hacer hasta acuarela, por cómo el isote hace bastantes enlaces y cómo la caña hace bastante resistente el papel, y puede ocurrir un papel grueso con el cual se puede hacer tintas o acuarelas. Y es un ejemplo nada más de esta investigación y de estas ocurrencias y experimentaciones que te suceden al momento de trabajar. Y yo quiero continuar esa línea de investigación, es un deseo. También a partir de todo este trabajo de años con estos papeles, hace poco elaboré un curso para un colega que tiene su espacio cultural, Antonio de la Luz, y ocurrió un suceso muy bonito. Era un curso, pero finalmente a mí no me dejó el sabor de boca a curso. Fue casi que un taller intensivo donde todos se comprometieron, a pesar de que no éramos muchas personas por la contingencia. Se hizo un taller intensivo que se hizo un tiraje en menos de 8 horas de 200 pliegos, que la verdad quedé más que satisfecho y me reafirmó esta idea de tener un taller sobre artes del libro y seguir sobre esa línea. Me decían en mi facultad, no necesitas ser artista para hacer papel. Pues sí es cierto, no necesito ser artista para hacer papel, pero sí necesito ser artista para el significado que le doy a ese artefacto. Y esa es la línea con la que yo continúo. Quitarle ese protagonismo al papel de ser solamente un soporte, cuando es un material artístico donde puedes obtener muchos resultados. Bueno, pues no me resta más que agradecer la atención prestada y agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura por esta invitación, con especial atención a la maestra Ana Gabriela por invitarme a este proyecto, a mi facultad, al Instituto de las Artes de la Universidad Veracruzana,
al maestro Roberto Rodríguez por haberme brindado tanto tiempo en su taller, a toda mi familia, a mis amigos, que se volvió mi familia jalapeña, y a todo aquel que estuvo involucrado conmigo en este trayecto como artesano y artista. Y, y pues nada, espero que disfruten mucho esta charla.